Hola, vamos a grabar este primer vídeo de la Constitución. Vamos a ver si lo puedo hacer así lo más soportable posible. Bueno, empezamos por el primer artículo. Sabéis que tenemos un título preliminar. A la mayoría de la gente que os presentáis a estas oposiciones, sobre todo administración especial, aparte C1, sobre todo C2 y agrupaciones, os entra básicamente el título primero, del artículo 1 al 55. Luego depende si os presentáis a categorías superiores, pues ya os entran más títulos de la Constitución. Incluso si os presentáis a administración general, si os presentáis a auxiliar de gestión y técnico, gestión todo administrativo, pues os entra casi todas, salvo el título de economía y hacienda. Bueno, vámonos al primer artículo. El primer artículo, ya sabéis que la Constitución empieza por el título preliminar, que abarca los artículos 1 a 9. Vale, el artículo 1, sabéis que hay una frase que os intentan liaros en el test, y os mezclan el artículo 1 con el 9. Es decir, por un lado, bueno, el artículo 1 en sí da mucho juego, porque dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, una cosa que si en el examen te preguntan, ¿en qué se constituye? Es Estado social y democrático de derecho. Pero el tribunal acostumbra a continuación poner entre las respuestas diciendo que se constituye en monarquía parlamentaria. Y monarquía parlamentaria realmente es la forma política. Entonces, cuidado a ver qué te está preguntando el examen. Si la forma política o en qué se constituye España. Bueno, entonces, se constituye en Estado social y democrático de derecho. Ahora, si la frase le apunta fuera, ¿cuál es la forma política? Monarquía parlamentaria, porque en el examen nos ponen frases que suenan muy bien, que es monarquía constitucional, que es democracia constitucional, pero es monarquía parlamentaria, la forma política. Vale, siguiente trampa que os ponen. En el artículo 1.1 aparecen valores superiores, que son 4, que es libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Les gusta mezclar estos 4 valores superiores, os lo van a mezclar con los principios del artículo 9. Pistas para no caer aquí. El artículo 9 habla de principios y casi todos están relacionados con la normativa. En cambio, aquí los valores superiores dice libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Permitidme que con unas pequeñas clases de francés esto se os quede para siempre. A ver, encima de que os vaya a aprender la Constitución, vais a aprender idiomas. A ver, libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. Tenéis que pensar que los valores superiores son liberté, justicie, igualité y pluralisme politique. ¿Ves? Pensando en francés, adivinaríais los 4 valores superiores. No sé, que no tienen ninguna gracia, pero bueno, para que eso os quede. Bueno, seguimos. El artículo 1.2 dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Aquí también está la trampa de si os veis la palabra soberano, aparte del coñac, el rey, pero no, soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y el artículo 1.3 que dice la forma política. La forma política del Estado español es monarquía parlamentaria. ¿Ves? Os decía al principio, no confundáis. Si os preguntan forma política a no ser que la pregunta sea ¿en qué se constituye España? España se constituye en Estado social y democrático de derecho, pero si la pregunta es la forma política es la monarquía parlamentaria. Vale. El artículo 2 dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Ves? Por un lado dice que es indisoluble y por otro lado dice que reconoce y garantiza autonomía de nacionalidades y regiones. El artículo 3 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. ¿Ves? Cuidado, porque esta frase también os va a liar cuando os pregunten en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía valenciano te dirá que castellano y valenciano los dos son oficiales, pero allí solamente tenemos derecho a conocerlos y usarlos. En cambio, aquí en la Constitución sale la frase deber de conocerlo. O sea, aquí la Constitución, el artículo 3 dice castellano es el oficial, deber de conocerlo y derecho a usarlo. ¿Veis? Aquí sale deber de conocerlo, derecho a usarlo. El Estatuto de Autonomía, la palabra deber no sale. El Estatuto de Autonomía dice castellano y valenciano, derecho a conocerlos y usarlos. Vale. El artículo 3.2 dice: las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El 4.1 dice: la bandera de España
Está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. El 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. El artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. El artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Entonces, hay una libertad en la creación de partidos, pero dice que deben respetar la Constitución y la ley. Artículo 7. Los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. También hay el tema de sindicatos y asociaciones empresariales, hay libertad, pero también dice que deben respetar la Constitución y la ley. El 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. ¿Veis? Quedaros con esto. El 8.2 habla de que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar. Esto tiene mucha relevancia para principalmente las categorías administrativas, la rama administrativa, que os entra el tema de fuentes del derecho. Tenéis que tener muy claro que es una ley orgánica, de saber diferenciarla de una ley ordinaria. ¿Veis? Aquí el 8.2 ya nos aparece esto de la ley orgánica. Vale. Bueno, que si luego tenéis interés en saber qué es, simplemente que la ley orgánica se dedica a regular pues, derechos fundamentales, libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general y fuera de los derechos fundamentales donde se mencione que hace falta ley orgánica. Y decir, de forma muy resumida, que una ley orgánica necesita para ser aprobada mayoría absoluta del Congreso. Bueno, vamos al artículo 9. Del 9.1 dice: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El 3. La Constitución garantiza el principio de lo que os decía. Os he dicho, no caigáis en la trampa de que os mezclen valores superiores, que eran las 4 palabras francesas que os he dicho. Valores eran, ya hemos visto el artículo 1, liberté, justicie, igualité, pluralismo político. Aquí hablamos de principios, en el 9.3. Principios fijaos cómo todo habla de normativa, porque como principios queda legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Ves? Porque el típico es que os pongan, diga cuál no es un valor, y os ponga legalidad. Legalidad es un principio. Valores eran los 4 que ya sabemos. ¿Os acordáis de los 4? Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Por eso que en el examen nos liarán poniéndose la legalidad como valor superior, o a lo mejor escogen alguno de los 4 valores, la libertad la ponen aquí, pero hay que saber distinguir valores superiores del artículo 1, distinguirlos de los principios que aparecen en el 9.3. Yo aconsejo estudiar simultáneamente el artículo 1.3 junto al 9.3. Bueno, a ver, lo he dicho bien, estoy aquí, mira, lo he dicho mal, no es el 1.3, es el 1.1 del 9.3, disculpad. Bueno, nos vamos entonces ya aquí acaba el título preliminar. Nos vamos al título 1. Título 1 que también es típico saber, el título 1 se compone de 5 capítulos. Seguimos hablando de ello. Entonces el título 1 abarca del artículo 10 al 55 y el título 1 se llama de los derechos y deberes fundamentales y abarca del artículo 10 al 55. Y insisto, es lo normal que suelen preguntaros, siempre sale una preguntita, tanto en Sanidad como en la Generalitat, aquí, básicamente, sobre todo preguntan de aquí. Bueno, entonces, el título primero empieza en el artículo 10, y el título primero se llama de los derechos y deberes fundamentales. El artículo 10 habla de la dignidad, de los derechos individuales, nos comenta que se tiene en cuenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque claro, las constituciones de los países democráticos son muy parecidas.
Lo que está en el punto de partida es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, pasamos al capítulo primero, que es de los españoles y extranjeros. El artículo 11, este capítulo primero. Y aquí también sale una frase que sale mucho en el examen. Y que la gente la falla mucho. Porque imaginaos que os preguntan en el examen. ¿Cómo os dicen, la nacionalidad española se puede perder? Y la gente muchas veces la gente contesta, no, nunca se puede perder. Sí, se puede perder. ¿Cómo? Pues de conformidad con lo que diga la ley. Porque fijaos, una cosa que diferente es que te digan que existe el perder la nacionalidad como castigo. Eso no. Bueno, el 11.1 dice, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. ¿Veis? Nacionalidad española se adquiere, conserva y se pierde. Se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. O sea que se puede perder la nacionalidad. Se puede adquirir, se puede conservar, se puede perder. De acuerdo con lo que diga la ley. 2. Ningún español de origen pueda ser privado de su nacionalidad. ¿Veis? No existe como castigo la sanción de usted deja ser español. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que han tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. ¿Veis? España firma tratados de doble nacionalidad, dice países iberoamericanos o con los que tengamos una especial. El artículo 12, los españoles son mayores de edad a los 18 años. Y el 13, respecto a los extranjeros, dice que los extranjeros gozarán en España las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. El 13.2 fue el primer párrafo que fue reformado en la Constitución, porque antes decía, ahora lo que dice actualmente es que solamente los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, puede establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. ¿Veis? Países que recíprocamente nos permiten ahí votar o presentarse de candidato a elecciones municipales, pues aquí también les podemos permitir, con los países, se les permite a los extranjeros el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. El 3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo a principios de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países, los apátridas, puedan gozar del derecho de asilo en España. ¿Veis? Lo de la extradición dice que no se extradita por delitos políticos, entendiendo por tales los delitos de pensamiento, de ideas. No se referiría a atentados o delitos de sangre. Bueno, llegamos al capítulo segundo, que es el artículo 14. Bueno, seguimos, nos vamos al capítulo segundo, que son derechos y libertades. Y ahí está el artículo 14. Como no, pues empieza con la igualdad. Un artículo que cuento con que os va a salir en la Generalitat, os va a salir con toda seguridad. Tenéis un bloque de temas de igualdad, temas transversales, y el punto de partida es el artículo 14. El 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este artículo sale mucho en el examen y os cambiarán algo de nacimiento, raza, sexo. A lo mejor en lugar de opinión os ponen idea política o ideología, cambian la palabra, o al final en lugar de decir circunstancia personal o social os ponen laboral o integrador, bueno, yo sé, cualquier palabra que suene bien pero que no está ahí en el 14. Bueno, y nos vamos ya a la sección primera, donde se supone que empieza lo más sagrado, en la sección primera, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas. Tiene mucha relevancia saber lo que está encuadrado en el 1529, bueno, igual que el 14. El 14 abre el capítulo segundo. Pero, ¿dónde está? Porque luego esto nos va a perseguir a la hora de hablar del recurso de amparo, luego en el procedimiento administrativo hay referencias a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sí, esto salpica luego 3-4 temas de la oposición. Entonces, acordaos que el título primero, capítulo segundo, sección primera, que abarca artículos 15-29, se denomina de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Insisto, título primero, capítulo segundo, sección primera, o sea, 1-2-1. Bueno, el artículo 15 es el derecho a la vida. Dice, todos tienen derecho a la vida. Que también preguntas tontas o trampa que hay de test es que digan, ¿quién tiene derecho a la vida? Digan, los españoles.
Pues no, dice todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Aquí siempre yo recuerdo una pregunta de examen que en lugar de decir esto decía salvo para los militares en tiempos de guerra. No, o sea, está abolida la pena de muerte, salvo lo que dijeran las leyes penales militares. En caso de guerra, pues se aplicaría una ley penal militar. Entonces, pues eso está abolida, salvo lo que diga. Que actualmente la ley, esa ley también prohíbe la pena de muerte. Bueno, el 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y el 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cuidado bien con esto, que aquí no dice que España sea católica, España sea confesional, porque dice el 16.3 que ninguna confesión tiene carácter estatal. Lo que ocurre que dice que, bueno, no se dice se sigue cooperando con la Iglesia Católica, con las demás confesiones. Cuando se redacta la Constitución esta, hay un temor más que fundado a tiempo atrás, cuando se dijo España no es católica, hay un cierto temor a una nueva revuelta militar, y entonces se fue muy cauto con esto y dijeron, vale, no tenemos religión oficial, pero mantenemos relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. De cualquier otra confesión religiosa que quiera mantener sus acuerdos y convenios con el Estado español, pues no hay restricciones. Bueno, el 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. A ver, aquí, cuidado, eso dicen los españoles, no. Que a veces la pregunta trampa tipo 3 es ¿quién tiene derecho a esto? Bueno, la petición, el derecho de petición, ¿es de los españoles, es de todos? El derecho a circular libremente, ¿es de todos o es de los españoles? Pues con eso, ten cuidado con esas frases. El 17, cuando habla de la libertad y la seguridad dice toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, y cuidado con esto, porque a veces en el examen dicen nadie puede ser privado de su libertad en ningún caso. Alto ahí. Si cometes un delito, pues puede ser que es posible que seas privado de tu libertad. Pues se dice, nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y la forma previstos en la ley. El 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿Ves? Aquí hablamos, cuidado que no hablamos de prisión, estamos hablando de detención. La detención preventiva es aquella que tiene en cuenta, en el momento que ya se identifica bien al presunto delincuente, se identifica y se sabe qué ha hecho o no, pues ya se pone en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Pero estamos hablando de detención. Esta dura lo necesario para averiguar ahí qué ha pasado y tiene una duración máxima de 72 horas. Vale. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligados a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Y 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. ¿Veis? Aquí hablamos cuando se interpone un habeas corpus, cuando hay una detención ilegal, es decir, una detención que excede el plazo establecido, que hemos dicho, o aquel en que en el cuartelillo se niega el que esté esta persona allí retenida. Entonces ahí hay una detención ilegal, porque ya se ha averiguado todo o ya ha pasado el plazo y se le retiene ahí. Entonces se interpone un habeas corpus. Entonces el habeas corpus es ante una detención ilegal. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. ¿Veis? Aquí sí que habla de prisión. Aquí hablamos ya de una pena anticipada y la ley establece un plazo máximo de duración de la prisión provisional. Aquí estás cumpliendo condena sin haberse celebrado el juicio. Por eso la ley establece unos límites de que si uno está encerrado, aún no se ha celebrado el juicio y se excede de un porcentaje determinado de la condena, hay que poner en libertad a esta persona. Bueno, el 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El 18.2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial.
salvo en caso de flagrante delito. ¿Veis? Esto es igual que en las películas americanas. La policía no puede entrar si tú no le das permiso para entrar o si trae una orden del juez, trae una resolución judicial, pues tienes que dejarlos entrar. Pero si no, la forma de entrar es que consientas o que traigan una resolución judicial. Vale, si no, no pueden entrar. Salvo caso de flagrante delito. Es decir, si flagrante delito es que si te pillan con las manos en la masa, si de tu casa se oyen los tiros, o se ve salir la sangre, o la gente está saliendo con bolsas de harina, pues hombre, ahí te pillan con las manos en la masa, ahí no hace falta ni que tú, será legal que entren, aunque no haya orden del juez y aunque tú no los dejes entrar. Bueno, 18.3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. ¿Veis? Cuando nos comunicamos tiene que ser en secreto. Y aquí esto es del año 78, pues es de postales, telegráficas y telefónicas. Salvo resolución judicial. Y ten en cuenta que, claro, la informática queda como algo un poco residual. Pero claro, ¿qué era la informática en el año 78? Pues la informática pensamos en, no sé, dueños de empresas de enciclopedias que tenían nuestros datos y nos asustaba que supieran nuestro domicilio, una empresa de enciclopedias de Madrid lo supiera. Eso era, la informática no era nada. Por eso el 18.4 simplemente dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Se queda ahí un poco. Lo que ocurre que la actual ley orgánica de protección de datos habla mucho de la libertad digital y demás, y de las restricciones y accesos. ¿Tal? La ley orgánica 3/2018. Bueno, el artículo 19. ¿Ves? Aquí sí que dice los españoles. Dice, los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Es la pregunta trampa de exámenes que dijeron. ¿Quién tiene derecho a circular libremente? Pues no digáis todos, sino dicen los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos. Llegamos al artículo 20, que habla de se reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones, mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción. B, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C, a la libertad de cátedra. D, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El 20.2, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El 23, la ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. El 20.4, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Quedaos con esto. Solamente se puede retirar de la circulación o quitar revistas en virtud de resolución judicial. Lo digo porque luego veremos, cuando en el examen dirán, a veces hilan muy fino en el test. Si la pregunta fuera, ¿cuándo se puede secuestrar publicaciones? O pues simple resolución judicial. Y que en las respuestas habrá una que dirá resolución judicial motivada. La resolución judicial motivada se utiliza para disolver asociaciones. Pero aquí hablamos de quitar de la circulación publicaciones. Entonces aquí se queda la cosa en resolución judicial. Llegáis al artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los lugares de reuniones, en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 22.4. Las asociaciones, ¿ves lo que os decía antes? Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. ¿Qué hemos dicho antes de secuestrar publicaciones? Secuestrar publicaciones, quitar de la circulación publicaciones, resolución judicial, a secas. Aquí cambio, disolver una asociación
haría falta resolución judicial motivada. Lo de motivada es que tiene que venir muy bien argumentada. Bueno, argumentada en general. Argumentada. Resolución judicial motivada. ¿Qué significa eso? Argumentar. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Que a veces los lían con esto. ¿Ves? Asociaciones secretas y de carácter paramilitar dice que se prohíben. A veces lugares os dirán que son ilegales. No dice que son legales, dice que se prohíben. Lo que era ilegales eran las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos. Llegáis al 23. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. El 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que sean las leyes. Fijaos, he pasado por alto un artículo que me he dado cuenta ahora. El 21 sale muchísimo en el examen y siempre os lían con lo mismo. Entonces, acabo de leer el 23, pero me vuelvo al 21. Anotación importante. Cuidado. El 21.1 me habla de una reunión pacífica y sin armas. Es decir, quedar en la calle con 3, 4 amigos. Y en cambio el 21.2 me habla de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Algo más amplio y con más movimiento. Vale. ¿Con qué os hacen caer en el examen? Pues que si hablamos del 21.1, reunión pacífica sin armas, la palabra dice que no necesita autorización. Ahí solamente sale la palabra autorización. Dice que no requiere autorización, que yo quede en la calle con 3, 4 amigos. Pero ¿qué pasa con la manifestación? Cuando es una manifestación o una reunión en un lugar de tránsito público, ¿aparece la palabra autorización o aparece comunicación? Pues cuidado con eso, ahí está la trampa del examen. Si es una manifestación, no dice que haga falta autorización, sino que si tú quieres organizar una manifestación, tienes que dar comunicación. ¿Entendéis? La manifestación va unida a la palabra comunicación. En cambio, es la pequeña reunión va unida a la palabra a la palabra autorización. Cuidado con el 21, que es muy peligroso. Bueno, el 23 ya lo he leído. Vamos a 24. Dice, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. El 25.2 dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrá consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Es decir, el que está cumpliendo condena, está encarcelado, pues tiene derechos fundamentales, pero claro, hay una serie de derechos que va a tener limitados. Es decir, su circulación pues de la celda al patio, del patio al comedor y lo que sea. Dice, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Y fijaos, el 25.3 sale una frase que yo fallé en el examen un año porque dice, el 25.3 dice, la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Fijaos, administración civil supone que no hay delito, es una deuda secas. Una cosa es deber dinero y otra es deberlo por habiendo firmado un talón sin fondos o falsificar un cheque. Ahí hay un delito penal y ahí no estamos en lo mismo. Aquí hablamos de una cuestión civil, una deuda secas. Pues dice que no puede implicar privación de libertad. Es decir, hace mucho más de un siglo que la prisión por deudas se abolió. No se puede ir a la cárcel por deudas. Yo digo, si por medio hay una
un cheque falso, un talón sin fondos, ahí has infringido el Código Penal. Pero es una deuda secas, no hay cárcel. Y a mí me cambiaron un año en el examen, me cambiaron lo de que la Administración Civil no puede imponer sanciones, me pusieron penas. La Administración Civil no puede imponer penas, me cambiaron la palabra sanciones por penas, de que habla de sanciones. Claro, la Administración Civil no impone penas, impone sanciones. Y esa sanción nunca puede llevar a privación de libertad. Luego, el artículo 26, se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales. El 27 dice lo que os decía, todos, ¿veis? Hasta ahora españoles, porque dice todos. ¿Quién tiene derecho a la educación? Dice todos. El 27.1, todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. El 2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El 27.3, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El 4, una frase que salió mucho en el examen, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Ahí te ponían varias respuestas, pues la básica es voluntaria y gratuita, no sé cuánto, pues obligatoria y gratuita. 5, los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. 7, los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Cuidado, esto también suele saliros a los que os presentáis a educador o a educadora, lo de profesores, los padres y en su caso los alumnos. Las respuestas cambiarán. Los padres y en su caso, profesores y los padres y alumnos en su caso. No, profesores y padres van a estar siempre. En su caso, los alumnos, pues depende de qué edad sean, pues son profesores, los padres y en su caso, los alumnos son los que intervienen en el control y gestión de los centros sostenidos por la administración. El artículo 27.8, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. El 27.9, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establece. El 27.10, se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. El 28, todos tienen derecho a sindicarse libremente. ¿Ves? Otra vez, no dice españoles, sino todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. ¿Ves? Fijaos, todos pueden sindicarse, pero dice que la ley podrá limitar o exceptuar a los que estén en fuerzas o institutos armados o con disciplina militar. Es decir, la Constitución no prohíbe que tengan derecho a sindicación. Si dice la ley podrá limitarles o exceptuarles, es decir, limitarles o dejarles fuera. Es decir, no está prohibido por la Constitución. Lo que pasa es que ningún gobierno se ha atrevido a permitir el derecho a la sindicación de Guardia Civil y Ejército. No se lo permite. Tienen derecho de asociación, pero no les permite la sindicación. Bueno. Y aparte luego dice, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. ¿Ves? Respecto al funcionario que no esté en el mundo militar ni en las Fuerzas Armadas, dice que tenemos peculiaridades. De hecho, pues lo tenemos regulado en el EBEP, ¿no? En el texto refundido del EBEP tenemos el tema de la sindicación. En cambio, en los trabajadores de la privada lo tienen en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, también tenemos la Ley Orgánica de Libertad Sindical, una serie de normas dedicadas a ello. Si la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. El 28.2 dice, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. ¿Ves? La huelga también es una deuda pendiente de nuestra etapa constitucional y democrática, porque ningún gobierno se ha atrevido a dictar, a elaborar y intentar aprobar una ley de la huelga. Seguimos con la normativa de antes de la Constitución. Bueno, el 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición. ¿Ves? Aquí dice españoles. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo dispuesto en su legislación específica. ¿Ves? Los españoles a secas
derecho individual, de petición individual y colectivo. Pero los de Fuerzas Armadas o institutos sometidos a disciplina militar solo podrán hacerlo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.